Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. En este caso, esta tarde nos encontramos en esta jornada para reflexionar, habiéndose cumplido 10 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo FAL. Esta actividad que va a contar con las exposiciones del doctor Roberto Saba y la doctora Verónica Vilsic, ha sido organizada por el Instituto, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata. Así que sin robarle más tiempo a los expositores que nos acompañan hoy y a quienes agradecemos profundamente, además de las personas que se conectan para escucharlos, el espacio es de ustedes, Roberto, Verónica, así que los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por estar presentes en esta nueva jornada. Gracias a las autoridades del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y al Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de esta ciudad, ¿sí? Vamos a dar comienzo a esta jornada por una cuestión meramente metodológica. La idea es presentarnos, voy a hacer las presentaciones, aunque en algún punto suene autorreferencial, y después vamos a abrir, eventualmente, después de nuestras dos exposiciones, un espacio a las preguntas si el tiempo nos lo permite. Y en este sentido, para quienes no hayan tenido la suerte de escuchar con anterioridad al doctor Roberto Saba, les cuento que él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor tanto en grado como en posgrado en las materias de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, ha recibido también sus títulos de máster y doctor en leyes en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Como les contaba, él no solo fue profesor, sino que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo entre los años 2009 y 2016. También luego se desempeña como director del Centro de Estudios de Posgrado de esa facultad. Fue cofundador y primer director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles entre los años 2000 y 2009, y cuenta en su haber con múltiples publicaciones y libros y artículos que desde ya recomiendo. Y por eso no solo quiero agradecer esta oportunidad que nuevamente me brinda en lo personal el Instituto de Estudios Judiciales, sino con un componente adicional que para mí me llena de suma satisfacción, como es compartir otra vez virtualmente, en esta ocasión, panel con quien fuera mi profesor en la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Es un egresado de la Universidad Nacional que nos enorgullece con sus presentaciones, con sus publicaciones y con sus enseñanzas, que en lo personal admiro mucho, sus reflexiones en torno a control de constitucionalidad. Creo que es uno de los profesores de Derecho Constitucional que mejor explica los conceptos de igualdad, desigualdad estructural, no discriminación, y que precisamente suele remarcar a diario las situaciones de desventaja de precisamente los grupos desventajados, entre los que obviamente se encuentran las mujeres. Y hablando de mujeres, voy a referenciar algunas cuestiones personales. Ya les dije que voy a ser autorreferencial, pero siempre me parece importante que cuando uno va a una jornada sepa quiénes son los expositores que están a cargo, desde dónde vienen o qué formación han tenido. En lo personal me egresé como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta ciudad, de la ciudad de La Plata, donde me desempeño como profesora adjunta. Estoy hace 18 años en parte especial del derecho penal. Me egresé también como especialista en Derecho Penal y también como especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde estuve en las cátedras de elementos de Derecho Constitucional y elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. En lo profesional trabajo en el Poder Judicial desde el 2006, primero en una defensoría, después en el tribunal, ambos de esta ciudad de La Plata, y desde hace 10 años como relatora en la Defensoría de Casación. Y mis publicaciones obviamente no llegan al nivel del doctor Saba, pero vengo publicando sobre las materias en las cuales me desempeño: constitucional, penal y procesal penal. Y en la actividad que obviamente tiene que ver con mi participación en el Instituto de Estudios Judiciales, quiero agradecerlo nuevamente, porque no solo he ido muchos años como alumna, sino desde que hace 4 años vengo participando de manera activa en estos espacios. Así que bueno, justamente por ese motivo es que quiero contarles por qué estamos hoy y por qué nos hemos convocado para reflexionar en torno a estos 10 años del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allá por el año 2019, en la oportunidad de que tuve la posibilidad de ir de manera presencial al Instituto de Estudios Judiciales, de este Instituto Judicial de la Suprema Corte, en la oportunidad de que se conmemoraban los 10 años del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En esa oportunidad, el ministro de la Corte, el doctor Torres, se expidió en torno, para los que no están en tema, en Arriola, la Corte Nacional se había expedido sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Delito que, si ustedes van a la ley 23737, en el artículo 14, permanece vigente, a pesar de que así, en cierta forma, los ministros del más alto Tribunal de Justicia se expidieran en relación a la necesidad eventualmente de reformar esta normativa. Y a partir de entonces, para que vean por qué les cuento esto, empecé a reflexionar en torno a la falta de legitimidad democrática del Poder Judicial, inclusive de las más altas autoridades, cuando se expiden, y lo que ellas dicen es en cierta forma desoído. Sí, voy a volver oportunamente sobre estas reflexiones, pero entendí que es necesario compartirlas al inicio de esta presentación, porque es sumamente necesario que repensemos el constitucionalismo dialógico en nuestra república, ¿no? Y en ese repensar, inevitable fue para mí proyectarme hacia el futuro e imaginar un escenario, como el que hoy estamos llevando a cabo, que tenía que ver con esos 10 años de vigencia del fallo FAL. En el momento que la Corte, que el Instituto, que me había posibilitado, ¿no?, ser protagonista de ese escenario que imaginaba, conmemorar un nuevo aniversario del fallo FAL, primero lamentablemente la pandemia y luego una situación especial hizo que tuviéramos que reprogramar este evento para el día de hoy, y que justamente por ahí ustedes se sorprendan por qué la necesidad de abordar en el año 2022 un fallo del año 2012. Todos estos motivos que van a ver que vamos a ir aludiendo en ambas presentaciones van a demostrarles que justamente desactualizado este tema no tiene nada, sobre todo en estos días, y justamente la relevancia de este fallo tiene que ver con una cuestión que para mí puede ser pensado, ¿no?, como un manual de derecho constitucional, ¿sí? Porque podríamos ver muchos aspectos que son los que vamos a analizar cuando les cuente algunos de los principios, derechos, reglas, valores que pueden extraerse de este fallo. Y para ponernos en situación, yo no voy a hablar de la ley 27610, quizá obviamente referencia a algunas cuestiones de la legislación actual, pero la idea central de esta oportunidad no es abocarnos a la ley actual, sino por eso mismo creo que es necesario que les cuente un poquitito para que nos pongamos en situación de la normativa que estaba vigente al momento en que la Corte Nacional resolviera el fallo FAL, ¿sí? Y en este sentido, obviamente podríamos hablar mucho sobre los abortos punibles, los no punibles, ¿sí? Y en este sentido yo solía aludir, para explicar un poquito de qué se trataban los abortos no punibles, solía recurrir a la imagen de una persona víctima, pensemos de un ilícito contra la propiedad, que reaccionaba ante una agresión ilegítima por parte de una tercera persona, ¿no?, que la atacaba de modo violento y sorpresivo. Y en este sentido, aunque llame la atención el paralelismo que pretendía trazar, en este sentido yo siento que eso es lo que en cierta forma se discutía en el fallo FAL, ¿no? Y ustedes por ahí, si entienden un poquitito de lo que quiero decir, porque ¿por qué me habla de legítima defensa para hablar del aborto? En realidad lo que quiero hacer con ese paralelismo es que nunca a nadie se le ocurriría decirle a una persona que se siente agredida, ¿no?, en un supuesto de legítima defensa, a que le diga al agresor y le diga, discúlpeme que le voy a preguntar al juez a ver si tengo derecho a defenderme o no ante su ilegítima agresión. Entonces, si eso es lo que no podría ser, porque no solo sería irrisorio, sino que sería peligroso que una persona en una situación de legítima defensa diga, discúlpeme que le voy a ir a preguntar al juez, esto es fácticamente imposible. Entonces me pregunto por qué la comunidad jurídica tardó tanto en tener un fallo como FAL y por qué también la República tardó tanto en legislar en la materia, ¿no? Obviamente, si uno mira inclusive todos los anteproyectos de reforma integral que hubieron en estos años en relación al Código Penal argentino, que han quedado como tareas inconclusas, ¿sí?, van a demostrar las razones de esa morosidad. Pero lo que quiero destacar en este sentido, y esto es una visión personal, obviamente, que tiene que ver que como abogada, como mujer, como ciudadana de este país, obviamente hay dos deseos que se me cruzan cuando pienso en esta situación del fallo que voy a comentar, que tiene que ver con el deseo de que ojalá nunca nadie vuelva a padecer los hechos de los que fuera víctima la protagonista del fallo FAL, primero víctima de un delito contra la integridad sexual, y ustedes me podrán tildar de utópica, pero bueno, obviamente esto es deseable, que ojalá no hubiera más delitos contra la integridad sexual, y por otro lado también que tampoco existan más víctimas de sociedades como la nuestra, que dilató de manera traumática una respuesta al caso suyo. Obviamente, en este sentido, creo que sobre lo segundo, si uno mira la 27610, creo que al haberse posibilitado tanto en 2018 como en 2020 el debate sobre esta cuestión y la ulterior sanción de la ley, se le ha dado una respuesta y se ha escuchado en cierta forma el mensaje que ha dado la Corte cuando resolvió FAL, ¿sí? Quiero hacer una aclaración que entiendo me parece pertinente sobre el tema que elegimos para abordar en esta jornada, que obviamente alude al aborto, en definitiva, que no es intención, y creo que en esto seguramente el doctor Saba comparta la opinión, sobre
la intención nuestra de exponer esta situación, pero ante la sensibilidad del tema que escogimos para abordar, importante es destacar que no pretendo, hablo en lo personal, ¿no?, herir susceptibilidades ni los sentimientos religiosos de ninguno de ustedes, sino la idea es exponer una realidad que la propia Corte reconoce cuando resuelve FAL, pero que también antes organismos de derechos humanos se habían expedido en esta línea sobre la preocupación para estados como la Argentina, que teníamos abortos no punibles previstos en la legislación desde 1921, y había una preocupación sobre los estados que, como el nuestro, tenían interpretaciones restrictivas de la norma que se obstaculizaba el acceso a las prácticas que por ley estaban permitidas. Y por otro lado, una preocupación que no nos correspondía a nosotros, pero sí con relación a los estados de partes del sistema, que no tenían previstos en sus legislaciones la posibilidad de acceder a abortos no punibles en casos de violación. Entonces, este escenario que se reconoce es el que quiero marcar, ¿sí? Nosotros vamos a ver, yo les dije hace unos minutos que mi idea era ponerlos en eje, en situación, cuál era el marco normativo vigente en 2012, más allá de que muchas de estas cuestiones son aplicables a la normativa actual, ¿no? Pero todos sabemos que la palabra aborto, ¿sí?, más allá de que está previsto como un delito contra las personas, en lo particular contra la vida, sabemos que el aborto cruza diversos enfoques, como por ejemplo y fundamentalmente los que son de la bioética, ¿no? Pero cuando uno ve qué quiere decir aborto, como muchas palabras que utilizamos en nuestro léxico cotidiano, tiene que ver con el no nacimiento, ¿sí? Si uno mira el significado de la palabra, aborto viene de ab, partícula privativa, y ortus, nacimiento, ¿sí? Hace referencia a qué cosa? A la destrucción de un organismo antes de su nacimiento. Si hablamos de cuál es el bien jurídico que se protege, yo les decía antes, más allá de ser un delito contra las personas, se protege la vida del feto, la vida humana en formación, que se protege de modo diferente, autónomo, a los intereses de la persona gestante, pero vinculado, de algún modo, a esa vida humana, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos, y creo que cualquier alumno que pasó por una facultad de Derecho, sabe que uno de los temas que más se discute y se ha discutido, que tiene que ver con desde cuándo podemos hablar que existe vida humana, ¿no? El comienzo de la vida humana. Entonces, determinar desde cuándo existe una vida humana protegida jurídicamente ha llevado a que tengamos hoy en día muchas teorías. Podríamos citar, por ejemplo, 4 al menos de ellas: la teoría de la fecundación, que habla que el objeto de tutela en el delito de aborto, ¿cuál va a ser? El óvulo fecundado antes de su nidación, ¿sí? Otras teorías hablan de la teoría de la anidación, ese óvulo fecundado una vez que se hubiera fijado en las paredes del útero. Y otras posturas van a decir que el objeto de tutela va a ser cuando aparezcan, por ejemplo, el surco o la cresta neural, esto quiere decir a los 14 días. Otras posturas nos van a hablar de cuando se verifica la emisión de los primeros impulsos eléctricos. Es decir, cuál sea la postura que nosotros adoptemos sobre cuándo, desde cuándo se es persona, diversas van a ser las consecuencias legales de esto, ¿sí? Por eso, muchas veces, cuando nosotros queremos hablar de homicidio, artículo 79 del Código Penal, u aborto, ¿no?, 85, lo que nosotros vemos es que ahí se constituye, a partir de la concepción y el nacimiento, estos dos momentos fundamentales de un cambio valorativo que advertimos a partir de la tipificación de esos dos delitos, ¿no? Entonces, ambos fenómenos, concepción y nacimiento, representan importantes transformaciones biológicas de todos nosotros, de los seres humanos, que por eso mismo no pueden ser indiferentes ni a la sociedad ni al derecho. Pero si uno mira el concepto legal de aborto, es distinto del concepto médico-legal, ginecológico. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista legal, nosotros vamos a decir que en su materialidad, el delito de aborto, ¿en qué consiste? En la muerte provocada del feto, pero con o sin expulsión del seno materno. Mientras que desde el punto de vista estrictamente ginecológico, médico, sí se requiere la expulsión del producto de esa concepción, ¿sí? Y también, muchas veces yo cuando doy en clase los delitos y explicamos los presupuestos de los delitos, ejemplo, en el homicidio el presupuesto es que la persona esté viva. En el delito de aborto, los presupuestos del delito de aborto son 3, ¿sí? Por un lado, la existencia de un embarazo, por el otro lado, la vida del feto. Hay quienes discuten si tenemos que acreditar fehacientemente o no que el feto estuviera con vida. Y el tercer presupuesto, que es la muerte de ese feto provocada por los medios abortivos empleados al efecto. Y en ese sentido, ¿se acuerdan que les dije que el primer presupuesto de este delito es la existencia de un embarazo? Los avances de la ciencia que han sido reconocidos, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de 2015, hacen que nosotros tengamos una legislación que ha quedado fuera de tiempo, como lo es el Código Penal. Yo siempre explico, el Código Penal sigue hablando de patria potestad y el Código Civil habla de responsabilidad parental, como citar uno de los tantos ejemplos que demuestran lo desactualizado que está nuestro Código Penal. Y en este sentido, las técnicas de reproducción humana asistida no solo no fueron reconocidas en el Código Penal, sino que tampoco en la 27610. Nada se dijo sobre esto en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
¿Por qué lo traigo a colación? Porque yo les dije que uno de los presupuestos del delito de aborto es la existencia de un embarazo. Consecuentemente, un embrión fecundado in vitro, es decir, que todavía no se encuentra en el vientre materno, no sería pasible de protección, al menos no desde el delito de aborto, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los supuestos que uno podría pensar como lagunas normativas. Pero hay otro caso, que es el que vamos a ver ahora, que es el del 86, inciso segundo del Código Penal, cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Hay una pregunta que podría surgir a partir de los avances de la ciencia que tiene que ver con una inseminación artificial involuntaria. Esa inseminación artificial involuntaria puede dar lugar a un embarazo, pero no podría ser pasible de protección, al menos no como está expresamente tipificado en el Código Penal. Otras cuestiones que por ahí podemos abordar brevemente, sí, más allá de que esto no es una clase de derecho penal, sino que la idea es que puedan tener esos elementos básicos para saber de qué se trataba el delito de aborto para el momento que se sanciona el fallo FAL. La regla era que podía cometer el delito de aborto cualquier persona, ¿sí? Obviamente inclusive la mujer, pero este delito se agravaba siempre y se continúa agravando cuando es pluriofensivo, cuando se afecta no solo la vida del feto, sino la libertad de la persona gestante de decidir continuar adelante con ese embarazo. Ese plus de reproche tenía que ver con que se reconocía una esfera de la libertad de la persona gestante, esto es, decidir continuar adelante con el embarazo, pero no se reconocía la libertad en sentido contrario, ¿sí? De poder definir y decidir no continuar adelante con el embarazo. En este sentido, también siempre es importante que tengan presente que el aborto es siempre un delito doloso, más allá de que estaba la estructura y está del aborto preterintencional, mixtura de dolo y culpa, que no vamos a explicar en esta situación, en este evento, pero sí otra de las cuestiones que me importa marcar es no solo la agravante de todos los abortos cuando se produce la muerte de la persona gestante, y uno de los temas que más críticas o cuestionamientos siempre se hacían tiene que ver con la tentativa. La tentativa del aborto no es punible, ¿sí? Solo para la persona gestante, sí para los terceros. El tema de por qué, cuál era la razón de ser de política criminal que anidaba en relación a esta exención de pena, uno puede ir a la exposición de motivos de 1891 y ver, bueno, cuál era el fundamento de por qué no le vamos a reprimir a esa persona gestante, más allá de que algunos aludían a preservar el vínculo con el por nacer, con ese hijo que va a nacer, porque el aborto queda en tentativa, evitar que la mujer reincida o la persona gestante reincida en esa conducta, pero otra de las razones de ser, ¿no?, de esta exención de pena radicaba en qué? En la exposición de motivos, ¿sí? Porque fíjense que estamos hablando de un momento donde la mujer era considerada incapaz, su marido era el representante legal, y esto hablaba de que el fundamento de la exención de pena en la tentativa era evitar el escándalo y la turbación de la familia, ¿sí? Entonces, todo esto que yo más o menos les cuento es para que empecemos a centrarnos y a llegar a ver qué es lo que pasa en FAL, porque nosotros vamos a ver que lo que se va a analizar, interpretación amplia o restringida de los abortos no punibles, tiene que ver con una categoría, ¿sí?, con que no superaría ningún test de razonabilidad en cuanto a la distinción. Sobre los abortos punibles y no punibles, podría decir mucho, pero en lo sustancial, cuando la doctrina hablaba de la mujer sana que es violada, ¿sí?, porque esto tiene que ver con el aborto eugenésico, con el aborto mal llamado sentimental, ¿no?, porque siempre estamos hablando de un supuesto de violación, ¿no? Y justamente, como muchos que por ahí tratan de resolver en derecho penal las cuestiones solo con la parte general del Código Penal, en este caso les tengo que dar la derecha y les tengo que dar la razón, que ante los abortos no punibles que están previstos en la parte especial, también podríamos resolverlo con la parte general del Código Penal. ¿Qué quiero decir con esto? Así como lo dicen profesores y destacados autores de nuestro país, por ejemplo, la violación hace inexigible al Estado obligar a una persona gestante a continuar con el embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que puede deducirse de esto es que una mujer o una persona gestante que ha sido violada y causa su propio aborto, se encontraría una causa de no exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. ¿Sí? Porque en esto quiero traer a colación algo que siempre explicamos. El derecho, el ordenamiento jurídico, salvo la posición de garante, no nos puede exigir actos heroicos. El mejor ejemplo de esto es ir al Código Penal y mirar qué dice el delito de omisión de auxilio, como está tipificado en el 108. Si usted no puede auxiliar, ¿sí?, usted tiene que dar aviso a la autoridad, no me exige actos heroicos, ¿sí? Pero lo que sucede en este supuesto es que quien aborta en esas condiciones no tiene una posición contraria a derecho. En situaciones normales puede ser que esa persona gestante no abortaría, pero esas situaciones no están ante un caso de violación y de embarazo como consecuencia de aquella agresión sexual. Y hablando un poquito más sobre abortos impunes, no punibles, está el aborto terapéutico.
Es escaso el tratamiento que se le da al 86 primero, no solo en el fallo FAL, que vamos a hablar que la Corte no se expidió en este sentido, más allá del voto de la doctora Argibay, es cierto, quizá intencionalmente o no, pero esto hubiera abierto una mayor proyección a los abortos no punibles, pero en el mismo sentido, si ustedes van y miran la 27610, el artículo 4 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional en cuanto al término integral en el decreto que dictan el 15 de enero de 2021. Entonces, para resumir, ¿sí? Si ustedes me preguntaran cuáles son los abortos no punibles previstos en la legislación al momento del dictado FAL, la regla es peligro para la vida o la salud de la gestante, en sentido integral, lo que veríamos, ¿sí? Ustedes recordarán la definición que al respecto, por ejemplo, brinda la Organización Mundial de la Salud, que es ese completo estado de bienestar físico, psíquico y mental, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, este sería uno de los primeros abortos no punibles. Y el otro, el embarazo como consecuencia de una violación, ¿sí? Además, yo quiero remarcarles, más allá de que por ahí no todos lo tengan fresco, al 86 del Código Penal que regula los abortos no punibles, ustedes recuerden que tanto en el aborto terapéutico del inciso primero, es el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante, de la madre, decía el código, ¿sí? Y ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Hay una conjunción, se tienen que dar las dos cosas. Pero no lo puede practicar cualquiera. Los abortos no punibles los practica el médico diplomado. Y fíjense, dice con el código, decía y sigue diciendo, con el consentimiento de la mujer encinta, decía antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto para el terapéutico como para el eugenésico, que es el segundo, ¿sí? Cuando el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor, y acá viene lo cuestionable, ¿no? De todo esto que es mujer idiota o demente, así lo decía el Código Penal argentino, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que esa diferenciación según la capacidad mental de la víctima de una violación llevaba a sostener interpretación amplia o restringida del aborto no punible. Pero quiero hacer un hincapié sobre algo que es importante. Así como el derecho penal no nos puede exigir actos heroicos a nosotros, a los seres humanos, sí se reconoce en el ordenamiento jurídico, ¿qué cosa? El derecho heroico a la maternidad. ¿Qué quiero decir con el derecho heroico a la maternidad? A que es solamente la persona gestante la que puede elegir entre dar o no su consentimiento y salvar de esa manera la vida humana en formación, ¿sí? Es decir, ese es el derecho heroico a la maternidad. Entonces, cuando uno mira la redacción de cómo estaba explicitado el 86 segundo, el aborto eugenésico, uno va, o la doctrina solía aludir a la fuente, a ese código de Suiza, la traducción al francés. Entonces, este contexto demuestra lo anacrónico de la norma y la necesidad de efectuar una interpretación a la luz de la Constitución Nacional y del bloque de constitucionalidad. Entonces, la regla al año 2012, ¿cuál era? Estaba previsto el aborto como delito prohibido, y la excepción es que en determinados supuestos donde se daba ese contexto de cualquiera de los dos supuestos de abortos no punibles, el Estado renunciaba formalmente a accionar penalmente. Lo que ustedes no tienen que perder de vista es que siempre, y lo va a decir Petraki, lo va a decir Argibay en sus votos, siempre que se habla de aborto, estamos en presencia de un conflicto severo de intereses, ¿sí? Y antes de recordar quién es el competente, y esto la Corte lo convalida cuando resuelve FAL, dice quién tiene competencia para legislar y determinar si en la República Argentina el delito, el aborto tiene que ser o no delito. Lo tiene que determinar el Congreso de la Nación, ustedes van al 75.12 de la Constitución, y nosotros, a diferencia de nuestro modelo norteamericano, tenemos códigos de fondo únicos para toda una república, ¿sí? O sea, esto va en contra del modelo federal de gobierno en este sentido, ¿sí? Tenemos códigos unitarios, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido, en esa necesidad o no de criminalizar el aborto en la República Argentina, para mí siempre me parece importante tener presente el estándar desarrollado en la Corte en FAIT, el fallo FAIT. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver FAIT, la duración de los jueces en el cargo, con el aborto? Bueno, lo vinculo por lo siguiente. Nosotros sabemos que la reforma constitucional del 94 estableció, ¿qué cosa? El núcleo de coincidencias básicas, ese temario libre, o sea, determinaba esto, si ese pacto de vivos mediante que ustedes recordarán, cuál eran la cantidad o los temas que se podían abordar en la reforma del 94. Este tema no estaba previsto en ese núcleo de coincidencias básicas. Entonces, cuando uno escuchaba tanto en la legislatura, en el 2018 o en el 2020, o inclusive lo vamos a ver en el fallo FAL, desde la defensa de los intereses del nasciturus, del por nacer, se alegaba en relación al 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, ¿sí? Se le pretendía hacerle decir a ese artículo lo que este artículo no dice. Porque este artículo, si ustedes van a la Constitución, se limita a legislar en torno a ¿qué? Al régimen de la seguridad social. Se protege de esta manera de forma directa a la mujer durante el periodo de embarazo y de lactancia y en forma indirecta a la vida humana en formación.
pero nada tiene que ver con el aborto en sí, sino que es el régimen de la seguridad social. Y desde lo metodológico, si uno tuviera que decir dónde hubiésemos puesto el 75-23, quizá vinculado al 14 bis, pero el convencional constituyente tenía otro límite. ¿Cuál era ese límite? El límite de no reformar los primeros artículos de la Constitución Nacional. ¿Por qué les conté todo esto? Porque la idea es que ustedes se den cuenta del grado severo de inseguridad jurídica que teníamos por entonces, ¿sí? Y cuando hablo de la inseguridad jurídica, no solo para las personas que querían eventualmente recurrir a esas prácticas, pienso también en los profesionales de la salud, que ellos pensaban que tanto por su obrar como por su omitir, es decir, con cualquier conducta, ¿no?, podían incurrir en un reproche penal. Pensemos, artículo 156 del Código Penal, violación de secreto profesional. Pensemos si fueran funcionarios públicos, 248 del Código Penal, o el delito de encubrimiento, inclusive agravado si fueran funcionarios públicos, del 277. ¿Qué quiero decir con esto? El fallo FAL viene a darnos seguridad jurídica sobre un aspecto como tal que ustedes saben que la Corte desde el año 1958 se viene expidiendo sobre la seguridad jurídica como un valor de jerarquía constitucional. Y siempre, recuerden, yo les dije que cuando hablemos de ese juicio de ponderación, de ese clearing de valores, en palabras de Robert Alexi, tiene que ver con eso, de que lo que nosotros estamos viendo, que no solo el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional no es neutra en este tema, sino que el ordenamiento jurídico, como les destaqué hace un ratito, distingue entre la vida humana en formación y la vida de la persona ya nacida. No significan ontológicamente lo mismo. Vayan a ver el 79 del Código Penal y el 85 y van a advertir estas diferencias que marco. Y también otro de los principios que podríamos referenciar, no solo el de subsidiariedad del derecho penal, donde la previsión en las leyes de sanciones cuando se perjudica más de lo que beneficia, esto es un tema que tenemos que marcar, como lo mismo en relación a las eventuales penas que se puedan imponer, principios de proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de las penas, ¿sí? Todo esto que en definitiva les quise contar para poder llegar a que ustedes entiendan el escenario en el que la Corte, el 13 de marzo del año 2012, resuelve el fallo FAL, ¿sí? El fallo FAL llega a la Corte, obviamente como muchísimos de los fallos, después de transcurrir por otras instancias. Primero, lo que les quiero contar brevemente sobre los hechos, la madre de una niña de 15 años, víctima de un abuso sexual intrafamiliar, recurre primero a la justicia penal, ¿sí? Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal que su hija fue víctima de una violación intrafamiliar, concretamente de su padrastro, ¿sí? Eso fue el 3 de diciembre de 2009. Les voy a marcar las fechas para que ustedes vean todo el tiempo que le demandó a esa madre, ¿sí?, deambular por los pasillos de tribunales hasta obtener una respuesta que legitimara una práctica que, ya les adelanto, que en la ley estaba garantizada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El 3 de diciembre del 2009, esa madre denuncia que su hija fue víctima de una violación. Después acompaña un certificado médico, el 23 de diciembre de ese mismo año, acreditando que esa chica, que esa hija, que esa niña de 15 años cursaba la 8ª semana de gestación. Ante esta presentación, ¿qué dice el juez penal? En esta etapa de investigación yo no tengo competencia para resolver sobre esta solicitud. Le pasa las actuaciones a la Fiscalía. La Fiscalía tampoco resuelve porque dice este no es el fuero competente. A partir de esto, ¿qué pasa? La madre empieza a articular otras medidas que todas tuvieron resultados no favorables para este requerimiento de interrupción del embarazo, porque en el foro de familia también fue rechazado, ¿sí? Y ahí empieza y aparece esta medida autosatisfactiva que es la que determina la ulterior intervención de la Corte, ¿sí? En esta causa, que me importa mucho remarcarlo, el equipo técnico interdisciplinario había dado un informe muy importante sobre las condiciones en que se encontraba esta niña, ¿sí? En ese informe se decía que esa chica, que la niña tenía síntomas depresivos, ideas suicidas persistentes, ese embarazo lo vivía como algo imposible de internalizar como propio, ¿no? Porque era incompatible pensar que pudiera tener en su vientre a quien fuera hermano de los hijos hijo del padre de sus hermanos, el hijo del marido de su mujer, de su madre, ¿sí? Entonces esto era vivido como algo imposible, incompatible de tolerar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el equipo técnico interdisciplinario destacó que la continuidad del embarazo contra la voluntad de esa niña gestante lo pondría en riesgo para su integridad psicofísica, inclusive riesgo de vida. A pesar de este severo informe, se rechazan todos los pedidos en familia, inclusive por la Cámara, hasta que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2010, es decir, después de 3 meses, arriba la causa el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, y ustedes van a ver, si miran la parte resolutiva de esta sentencia, es casi idéntica en cierta forma, porque la Corte Nacional va a convalidar lo que hace este Superior Tribunal de Justicia, más allá de agregar 2 exhortaciones que vamos a ver después.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia, ¿qué hace en definitiva? Primero dice, este es un aborto no punible. No lo dice en los términos del 86 primero, peligro para la salud de la persona gestante, sino que dice, esto es un supuesto aborto no punible del segundo. Y que esta hipótesis de interrupción del embarazo es compatible con el plexo constitucional y convencional, y también aclara algo que es muy importante. No es necesario que nosotros brindemos una autorización judicial, pero vamos a dar esta autorización para concluir esta controversia, ¿sí? A pesar de que era la intención del Superior Tribunal de Justicia concluir esta controversia, vamos a ver que esto no concluye, ¿sí? La práctica abortiva se lleva adelante ¿cuándo? El 11 de marzo del 2010, es decir, esto se lleva adelante también en la provincia de Chubut, en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew, y de esa manera yo les adelanté que esta resolución, a pesar de haberse llevado adelante la práctica abortiva, no queda firme. Y no queda firme porque se presenta un recurso extraordinario por parte del asesor que lo hace en representación de ¿quién? Del Nasciturus, ¿sí? Del por nacer. Entonces, se alega que más allá de haberse llevado adelante la práctica abortiva, hay un caso de gravedad institucional. Y desde el otro lado, ¿sí? ¿Qué dice la defensa de la niña, de la menor? De los dos lados tenemos un niño, ¿sí? O un por nacer, o una niña víctima de un abuso sexual. Y desde la defensa de esta niña, ¿qué dicen? Todo embarazo forzoso, todo embarazo que es consecuencia de una violación, debe ser considerado un aborto no punible. Y ahí aluden desde el principio al 86 inciso primero del aborto, ¿sí? Como terapéutico que yo les conté hace unos minutos, ¿sí? ¿Qué pasa ante esta situación? ¿Sí? Nosotros podríamos haber, o nosotros no, pero las autoridades podrían haber declarado, como lo dijo el procurador fiscal, que esta causa debería ser declarada abstracta. ¿Por qué? Porque nos faltaría el requisito de caso. Si uno mira la Constitución Nacional, vamos a tener el 116 y 117. Para que haya control de constitucionalidad o control judicial, ¿qué necesito? Un caso, ¿sí? Y tanto los amicus curiae de uno u otro lado, los amigos de la Corte, las dos partes, pedían que esta causa efectivamente llegue a la Corte, tanto para confirmar la resolución o para que se revoque, ¿sí? Y en este sentido, mucho podría decir sobre la admisibilidad de este caso. Ustedes saben que el control de admisibilidad de los recursos se hace ante el Superior Tribunal de Provincia, donde se interpone el recurso, y luego hay un doble control de admisibilidad, ¿en dónde? En la Corte de la Nación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Corte? Que nosotros tenemos obligación de abocarnos en este caso, aunque la práctica abortiva ya se haya llevado adelante, porque podríamos incurrir en responsabilidad internacional. E inclusive la Corte advirtió esta situación que se venía precisamente demostrando empíricamente, que tiene que ver con que muchos profesionales de la salud condicionaban la realización de esta práctica a una autorización judicial, ¿no? Por esa misma inseguridad jurídica que yo les comentaba hace unos minutos, ¿no? Y esto habría obstaculizado desde 1921 el acceso a esos abortos no punibles previstos en nuestra legislación. Y desde el lado de la niña gestante, también ellos querían llegar a la Corte. ¿Y saben por qué? Porque decían que esta niña era merecedora de una sentencia que declarara que su conducta no era punible, ¿sí? En términos sencillos, para que se entienda, querían una sentencia que dijera que lo que ella había hecho de cara a futuro, que ella sepa que no había cometido un delito, ¿sí? Entonces, el embarazo forzoso siempre, lo que nos genera, yo les dije que estamos siempre ante un conflicto severo de intereses, es que ninguna de las respuestas que podamos darle va a salvaguardar todos los intereses que tengamos en juego, ¿sí? Los de las dos partes, o como decimos lamentablemente en nuestro país, la grieta, ¿sí? Entonces, desde el lado de la niña, se alegaba que ella había sufrido trabas interpuestas en todos los accesos, en todas las acciones que interpuso, ¿no? Ante las autoridades judiciales, que le impidieron acceder de manera inmediata a una práctica legal. Esto se estimó como cargas desproporcionadas. Y por eso se decía que inclusive pensar en una sanción penal podría implicar una coerción extrema. Lo que sí también quiero aclarar dentro de este fallo, que es importante, es que en ninguna de las instancias que tramitó esta causa se puso en tela de juicio que ese embarazo que sufrió, que vivió la menor, era consecuencia de una violación, ¿sí? O sea, esto no estaba en duda. Y lo mismo, que tampoco nunca estuvo en discusión, es que desde el lado del representante del por nacer, se dijo al respecto que no es que cuestionaban todos los abortos no punibles, sino que la intención del representante del por nacer era tratar de determinar una interpretación restrictiva de los alcances no punibles, ¿sí? O sea, si uno tuviera que decir qué es lo que se discutía en FAL, era una discusión en el campo del puro derecho, determinar o no los alcances de cómo tenemos que interpretar en nuestro país los abortos no punibles, ¿sí? Y más allá de que careciéramos de ese gravamen actual para poder expedirse la Corte, como sucedería como regla, dicen que si no, este tipo de cuestiones, por la urgencia que tramitan, nunca podrían ser tratadas en la instancia federal, ¿sí? Van a encontrarse, si ustedes miran, ¿sí? ¿Quién declara admisible el recurso
y quién no, Argibay lo declara admisible, a diferencia, por ejemplo, de Petraki, que no. Y Argibay, ustedes saben que la cuestión federal tiene que ser planteada en nuestro país de acuerdo a la ley 48. Entonces Argibay dice, bueno, acá es cierto que hay una interpretación que se le dio a la ley común, pero esa interpretación conculca el reconocimiento de un derecho, que ¿cuál es? El reconocimiento del derecho constitucional del recurrente, porque la sentencia fue contraria a su interés, ¿sí? Y esto, a diferencia de la postura de Petraki, que dice acá, me falta el requisito de relación directa e inmediata, no fue cuestionada ninguna norma, ¿sí? Ninguna norma fue atacada en constitucional de esas normas de derecho común, y declara inadmisible el recurso. ¿Qué quiero decir con esto de la admisibilidad y por qué es tan importante? Porque la Corte dice, acá encontramos latente un interés. ¿Qué significa? Llegar, esta causa, que llegue en definitiva a la Corte, para dictar útilmente una sentencia. Porque son situaciones que hacen que nunca lleguen a la Corte sin antes haberse vuelto abstractas, ¿sí? Y si partimos de esto que yo les decía, voy a analizar valores, principios y reglas que se pueden extraer de este fallo, los derechos vamos a marcarlos desde un lado y de otro. Desde el niño, del por nacer, de senaciturus, como dicen, ¿sí? El derecho a la vida. Alegaban al respecto el artículo 75-23, que yo ya les conté, de la Constitución Nacional, también el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad. Sobre el artículo 4, simplemente les referencio que pueden ver el informe Baby Boy, ¿sí? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Artavia Murillo, que fue del 28 de noviembre de 2012, en donde la Corte Interamericana estimó como ponderable la forma en que la Corte Nacional de Argentina había resuelto el fallo FAL, y lo que sí me importa remarcarles para que tengan presentes es que cuando se escribió, por decirlo de algún modo, la Convención Americana de Derechos Humanos, se advirtió que países como Argentina o Estados Unidos en su legislación interna tenían abortos no punibles. Entonces, el artículo 4, cuando aclara que la vida, ¿sí? Habla de desde la concepción en general, entre comas, alude a esto, ¿sí? A la necesidad de que cuantos más estados partes puedan suscribir la convención, mejor iba a ser el alcance. Esto desde el lado del por nacer, pero desde el lado de la niña embarazada, otros derechos entraban en juego, no solo el derecho a la vida, sino a la salud, a la integridad psicofísica, a la dignidad, a decidir sobre su propio cuerpo, la autodeterminación, los derechos reproductivos, que tienen que ver comprensivos con el derecho de formar familia, una maternidad libre y responsable, también lo que tiene que ver con la libertad y seguridad psíquica. Pensemos además de que no solo es una niña que merece una protección especial de la niñez, Convención de Derechos del Niño, sino que también podríamos estar en presencia de un caso de no solo violencia de género, sino de violencia institucional, ¿sí? Por todas las trabas que se interpusieron para acceder a esos abortos que en la práctica o en la ley estaban garantizados. Y en este sentido, sobre la interpretación que se haga más allá de lo que tiene que ver con que ninguna persona sea objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en su vida, tiene que ver algo muy importante, porque es lo que radica el fallo por cómo lo resolvió la Corte, el principio o el derecho, mejor dicho, de la igualdad y no discriminación, ¿sí? Esto que le traigo a colación, que son derechos, nosotros vimos que si vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo se consagran derechos, sino que también se establecen compromisos por los Estados partes, dentro de los cuales podemos aludir, por ejemplo, al artículo 2 de la Convención Americana, que es la obligación de adoptar medidas. Y cuando decimos medidas de otro carácter, una sentencia claramente puede ser una de esas medidas. Entonces, si uno me dijera, ¿qué son las reglas que podemos extraer del fallo? Primero y principal, sobre lo que se resuelve en materia de admisibilidad, y que lo que dice la Corte, que lo dicen múltiples fallos, no solo en este, es que resulta necesario admitir este remedio federal cuando existe una expectativa probable o razonable de que esta situación resulte susceptible de repetición. ¿Por qué? Porque este va a ser un precedente útil para que muchos casos idénticos que se den en el futuro, futuros casos, como dice la Corte, puedan ser resueltos sobre la base de lo que la Corte dice en este fallo FAL, ¿sí? Y además, esto que yo les decía, la Corte entiende que el contexto legislativo, por cómo está explicitado en el Código Penal los supuestos de abortos no punibles, cumplen suficientemente con el estándar de validez constitucional. ¿Por qué? Porque ese contexto justifica la interrupción del embarazo. Ese contexto, no es que cualquier aborto, como lo dice la Corte cuando resuelve FAL conforme la legislación vigente por entonces. ¿Qué quiere decir con esto? Es que además refuerza esta idea de que no hay forma de interpretar de modo restrictivo el 86 segundo, porque no se deriva de esto de ningún mandato convencional, ¿sí? Entonces, si uno analiza todo esto, podemos extraer algunos principios que son muy importantes de este fallo, como por ejemplo yo les marcara,
el principio de no discriminación ante cualquier interpretación restrictiva, ¿sí?, que se pudiera tener sobre los alcances de los abortos no punibles. ¿Y esto qué quiero decir? Que no va a ser punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima, porque esta sería una distinción razonable de trato en relación a cualquier otra víctima de análogo delito que se encuentre en la misma situación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Insisto, la violación, aún con independencia de la capacidad de la víctima para todos los supuestos, hace pasible que el aborto pueda ser interrumpido conforme el 86 segundo. Es decir, la Corte arriba desde lo estrictamente jurídico a concluir interpretación amplia del inciso segundo del artículo 86. Muchos principios más podríamos referenciar, como por ejemplo el de subsidiariedad del derecho penal, de respeto, estricta legalidad, pro homine, prohibición de toda discriminación, igualdad. Y en ese sentido, cuando hablamos de legalidad, principio de reserva, surge de este fallo un tema muy importante que es la no judicialización, ¿no? No judicialización porque obviamente si se dan los requisitos que dice la ley, hay que autorizar la práctica, pero no se requiere para esto un permiso del Poder Judicial, porque si no se supeditaría el ejercicio de un derecho a un trámite burocrático e innecesario que muchas veces llevaría a la frustración del derecho. Y en cuanto al principio de legalidad, también quiero marcar algo. Ustedes, por ahí no recordarán, pero los delitos contra la integridad sexual en el Código Penal están previstos en cuanto a su acción dependiente de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? El Estado le dice a la víctima de un abuso, usted no tiene obligación de denunciar, ¿sí? Entonces, eso es dependiente de instancia privada. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué lo traigo a colación? Es que obviamente ese mismo Estado que le da la posibilidad a la víctima de denunciar o no, ¿sí?, más allá del caso de los menores, pero no le exige la denuncia, ni mucho menos que se pruebe que hubo una violación, porque si no seguramente ese niño, una vez que termine el proceso con sentencia firme, claro que hubiese nacido y el requerimiento de una práctica abortiva caería no en abstracto, sino en inútil, ¿sí? Y ahí, cuando ustedes quizá recuerden, cuando se sanciona este fallo, se empieza a hablar de los protocolos, de la declaración jurada, todo esto que no estaba en la ley, pero que ahora sí está en la 27610, lo hace la Corte, no de manera original porque lo copia de otras provincias, sino que dice, bueno, no tenemos reglas específicas para acceder a estos abortos, pero tenemos que garantizar estas prácticas. Entonces, conforme el principio de razonabilidad, una vez que se invoque con seriedad la existencia de un hecho ilícito, la violación, hay que interpretar con este alcance la norma y habilitar el acceso a estas, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de los valores que podemos extraer del fallo, ¿sí?, pues son múltiples. Pero lo que yo quiero marcar es esto que tanto Petraki, cuando se adhiere al voto de Argibay, remarcan esto. Las personas por nacer no significan jurídicamente lo mismo, y acá estamos en presencia de un severo conflicto de intereses. Y ahí, para redondear con estas cuestiones, siempre hablamos de la Corte en su función de intérprete, ¿sí? Y ¿qué hace la Corte? Si uno me dice lo estrictamente jurídico del fallo, ya les dije, interpretación amplia del 86. La Corte no se expide en función de, por eso para decirles que no son todos halagos, la Corte no se expide en relación al 86 primero, tampoco la Corte se expide, más allá del voto de Argibay, pero el peligro a la salud no lo explicita, no declara la inconstitucionalidad de la norma, podría haberlo declarado a la luz de los principios de no discriminación, de igualdad, como les contara, y es decir, elige el camino de salvaguardar la validez constitucional de la norma. ¿Qué hace la Corte en su tarea de intérprete? Dice, la realización del aborto no punible no puede estar supeditada al cumplimiento de ningún trámite. Y esta es la tarea de armonización que hace la Corte entre normativa de la mayor jerarquía constitucional convencional y del derecho común. Además reconoce el derecho de objeción de conciencia, ¿sí? Y la objeción de conciencia tiene que ver con que los médicos pueden ser objetores, se reconoce ese derecho en este fallo, y también se reconoce que es cierto, puede haber casos fabricados. ¿Qué quiere decir esto? La Corte reconoce que puede haber supuestos donde las personas fabriquen estos supuestos de no punibilidad para acceder a estas prácticas. Pero dice, al respecto, a pesar de reconocerlo, dice, esto nunca puede ser razón suficiente para que las verdaderas víctimas de delitos contra la integridad sexual que quedan embarazadas no puedan acceder a un derecho o que corran riesgo para su salud, ¿sí? Entonces, si uno piensa en las sentencias de la Corte, muchos de los cuestionamientos que se le hace a la Corte como órgano contramayoritario, ¿no? Esto tiene que ver con que es cierto, la intención de la Corte era brindar seguridad jurídica sobre esta cuestión, sobre todo ante las dudas que yo les comentara, ¿no?, que tiene que ver con los profesionales de la salud. Pero esta sentencia la tenemos que enmarcar en lo que nosotros conocemos como constitucionalismo dialógico, ¿sí? Cuando hablo de constitucionalismo dialógico tiene que ver con que esta es una sentencia exhortativa, ¿sí? Una sentencia que tiene que ver con el activismo judicial, que nunca puede ser pensado como no garantismo, responde al diseño constitucional de nuestra república. Otras sentencias como esta, así como FAL, por ejemplo, Berbisky, Mendoza, que tienen que ver cuando estamos en presencia de temas
de gravedad o de trascendencia social, lo que hace la Corte cuando se expide con sentencias exhortativas, se dirigen a los otros poderes del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que trata de esa manera de adecuar, ¿no?, el Estado en temas tan relevantes como por ejemplo en materia de aborto, que tiene que ver con la salud pública. Inclusive en este fallo la Corte reconoce el Estado, ¿no?, la función del Estado como garante de la salud pública. Por eso, si miran la parte resolutiva de la sentencia de la Corte, se van a encontrar con que declara procedente el recurso, confirma la sentencia apelada, pero exhorta primero a todas las autoridades, tanto de nación como de provincia y de ciudad autónoma, a que implementen todos esos famosos protocolos hospitalarios que después se fueron dictando. ¿Para qué? Para que se garantice el acceso a esos abortos no punibles y también la asistencia de las víctimas. Y por otro lado, lo que yo les marqué como no judicialización, ¿sí? Exhorta a abstenerse de judicializar el acceso a esos abortos no punibles, ¿sí? Entonces, como yo les marcara, si nosotros tuviéramos que pensar esa exhortación, ese constitucionalismo dialógico, después de mucho tiempo, es cierto, la Corte escuchó, las autoridades escucharon lo que la Corte exhortó, ¿sí? Esto muchas veces puede ser cuestionado desde el rol de la Corte en el ejercicio del control de constitucionalidad, porque podríamos decir, bueno, entonces el Poder Judicial podría tener una especie de veto sobre las políticas públicas que quienes las deciden, el Congreso, las mayorías, ¿sí? Pero en ese sentido, justamente, no, lo que quiero marcar sobre esto es que lo problemático, ¿no?, del concepto de exhortar, qué es lo que pasó después o no pasó, ¿qué hacemos ante el incumplimiento de lo exhortado, ¿no? Porque ante un incumplimiento uno podría decir, bueno, ¿qué aplico? El 239 del Código Penal, delito de desobediencia, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Y por el otro, fíjense que la Corte cuando resuelve, resuelve para futuros casos, el efecto expansivo de la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy uno mira una sentencia en materia ambiental, al amparo colectivo, ¿sí?, artículo 43 de la Constitución, y puede ver esto que no es tan poco frecuente hoy escuchar, que se resuelve para futuros casos. Pero si nosotros estudiamos derecho constitucional hace muchos años, sabíamos que el control de constitucionalidad era efecto inter partes, no erga omnes, ¿sí? Entonces esto, de cierta forma, también estamos viendo que se va rompiendo con el modelo tradicional de control difuso de constitucionalidad, y a la par, no solo quiero decir control difuso de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? El juez nacional, el juez doméstico desde el 94, también es un juez interamericano, porque a la par que hace control de constitucionalidad, tiene que hacer control de convencionalidad. ¿Qué pasó en FAL en definitiva? El error fue judicializar lo no judicializable. Y en este sentido, haría muy mal a nuestra república, piénsese en la imagen de una justicia que no solo hoy, como la graficamos, tiene los ojos tapados, la imparcialidad, sino una justicia que se mantuviera con sus manos atadas, con sus oídos tapados, es decir, indiferente al escenario democrático. Entonces, cuando uno a veces le dice, ¿pueden los jueces justamente decirle a las mayorías legislativas que se equivocaron? Y no solo que lo pueden hacer, sino que lo deben hacer por ese control recíproco entre los poderes, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de cómo se forman las leyes en nuestra república, pasan por sucesivas etapas. Y en ese sentido, por eso siempre decimos que la Corte terminaría siendo el guardián de la Constitución, ¿no? Y entonces es necesario, obviamente, el control, porque muchas veces, como pasó en este caso, las minorías necesitarían de modo tal acudir al Poder Judicial para tratar de acudir en pos de su tutela de sus derechos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relevancia del fallo FAL, y volviendo a cómo comencé esta charla, cuando hablo del constitucionalismo dialógico o la necesidad de dar seguridad jurídica, si no hubiésemos tenido un fallo FAL, la incertidumbre que había desde 1921 en cuanto a los alcances de los abortos no punibles hubiera permanecido incólume hasta la ley 27610 del 30 de diciembre de 2021, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones de activismo judicial, ¿no? La idea es demostrar que los 105 meses que transcurrieron, si no hice mal el cálculo en su momento, desde que se sancionó el fallo FAL, desde que se resolvió el fallo FAL hasta que tuvimos la 27610, demuestran que el constitucionalismo dialógico, en sentido contrario, requiere ¿qué cosa? Una interconexión fluida, con respuestas oportunas a esas exhortaciones. Si no, lo que yo les dije al principio, la falta de legitimidad democrática que se advierte cuando los ministros, inclusive de los más altos tribunales, se expiden, y lo que ellas dicen no solo a veces es desoído, sino que se obra en contra de esto. Y esto rompería con los cimientos de nuestro Estado de Derecho, porque justamente hablaría o haría alusión al sistema de pesos y contrapesos propios de nuestra democracia, ¿no? Entonces no hace falta ser arquitecto para decir que esto sería como el desbalance de la balanza, y esos son los cimientos de nuestra república. Por eso, para concluir, creo que cuando los jueces exhortan o recurren al activismo judicial,
lo que hacen en definitiva es afianzar la justicia. Por eso me parece importante marcar y señalar, porque lo veo a diario no solo en materia de aborto, sino que sería necesario que los operadores del sistema recurran a esta herramienta, a las exhortaciones, cuando corresponda, que se escuche, por otro lado, cuando se exhorta y que se obre en consecuencia. Por eso, cuando uno dice, bueno, es cierto, lo que dijo la Corte en 2012 lo oyó primero el Poder Ejecutivo en 2018, después en 2020, y luego el Congreso tardó en escucharlo, pero hoy sabemos que probablemente una víctima de una violación que quede embarazada como consecuencia de esa violación cuenta no solo con un fallo FAL, sino también con una herramienta adicional, como es la Ley 27610, que en el peor de los casos, ante un escenario como estos de violación, que padezca y que quede embarazada como consecuencia de esa agresión sexual, sabe que puede acceder a esa interrupción sin criminalización. Y por eso, por todo esto creo que me ha importado tanto abocarme en torno a esto que tiene que ver con las exhortaciones, con la legitimidad de nuestros máximos tribunales de justicia cuando se expiden y que sea oído lo que ellos dicen. Así que bueno, eso es más o menos mi idea de por qué me pareció tan relevante conmemorar la vigencia de hace 10 años del fallo de la Corte en materia de aborto. Así que bueno, ahora le concedo la palabra. Bueno, gracias Verónica, y bueno, te dejo respirar porque no sé cómo haces para hablar durante tanto tiempo casi sin... Estoy acostumbrada a las 2 horas, por eso sin tomar aire. Sí, y con barbijo, así que... Bueno, muchas gracias a vos por haberte tomado el trabajo de organizar esta reunión y también al instituto, así que les agradezco y gracias por pensar que tengo algo para aportar. Yo no soy penalista, yo trabajo en derecho constitucional y en temas de derechos humanos, que por supuesto tienen mucho que ver con el derecho penal. Y para complementar todo lo que Verónica dijo, porque ha cubierto gran parte de los temas importantes que tienen que ver con la decisión que se tomó en el caso FAL hace 10 años, mi propuesta para estos minutos que me tocan sería la siguiente. Bueno, primero sí recorrer un poco por qué para mí es importante el caso FAL. En muchas cuestiones se superpone con lo de Verónica, en otras ilumino temas que fueron mencionados, pero quizá me detendré un poco más. El segundo punto que quisiera hacer tiene que ver con algo que también hizo Verónica hacia el final, que son algunas dificultades que encontramos en la decisión que se tomó en FAL, y que, digamos, ponen en evidencia, también como decía Verónica recién, algunas cuestiones, no diría falencias, sino cuestiones o desafíos para el control de constitucionalidad en casos como este, y vamos a ver cuáles son esas dificultades. Tercero, me gustaría llamar la atención sobre lo que no hizo el fallo, algo que también señaló Verónica. Me parece que hay un par de cosas que el fallo podría haber hecho y se perdió una oportunidad. Y finalmente, ¿qué pasó entre la decisión de FAL y hoy que podría, digamos, mostrar de qué forma estamos en un lugar diferente, pero a la vez en el que nos podemos beneficiar de lo que se hizo en FAL, ¿no? Una mirada de qué pasó después del 2012 hasta este año, diría hasta hace 4 semanas. Porque como dijo Verónica, digamos, hasta hace días han ido surgiendo temas, ahora vamos a ver, que se vinculan con este caso. Así que, el primer punto, como les decía, ¿por qué me parece que es importante el caso FAL? Bueno, voy a hacer una serie de pinceladas un poco impresionistas sobre lo que creo que hace a la importancia. La primera cuestión tiene que ver con esto que también mencionó Verónica, ¿no? O sea, decide un caso que podría haber rechazado, ¿no es cierto? La Corte podría haberse amparado, digamos, en el carácter abstracto del caso, y sin embargo consideró que debía decidir. ¿Por qué consideró que debía decidir? Bueno, esto hace a la importancia del caso, ¿no es cierto? Creo yo, y esto algo surge del caso y algo surge de la lectura que uno hace del caso y del contexto, pero la Corte decide intervenir porque, como decía Verónica, había una enorme incertidumbre interpretativa de nada menos que 90 años en torno al artículo 86, inciso 2 del Código Penal, ¿no es cierto? O sea,
si la causal de aborto no punible vinculada con la violación alcanzaba a todos los casos de violación o solamente a los casos de mujeres con discapacidad mental. Entonces, creo que la Corte, y en esto haciendo un poco de historia, no de análisis jurídico estrictamente, pero el hecho de que Carmen Argibay estuviera en esa Corte, digamos, creo que tiene algo que ver con la sensibilidad de que este caso ofrecía la oportunidad de terminar con esa incertidumbre, a través de brindar una interpretación fundada de ese artículo 86, inciso 2, hoy ya modificado por la ley 27610 que también mencionó Verónica, a la que me voy a referir en un rato. La otra razón que también ya fue mencionada, ¿no? O sea, una es la incertidumbre y la otra cuestión es la casi imposibilidad de que un caso de estas características llegue oportunamente a la Corte para que sea un caso que no revista el carácter de abstracto. O sea, por razones lógicas del desarrollo de la gestación vis a vis el proceso judicial, se torna prácticamente imposible, o se torna prácticamente imposible poder contar con un caso que no sea abstracto para terminar con la incertidumbre interpretativa. Entonces, me parece que esto rodea un poco la decisión de la Corte de abocarse a un caso que también tiene que ver con el rol que la Corte entiende para sí misma, ¿no? Y permítanme que en el análisis del caso vaya conectando el caso con otros temas un poco más amplios, pero la Corte justamente no es un tribunal que tenga por objeto solamente resolver controversias, aunque sea jurídicas, en torno a derechos constitucionales o a normas constitucionales. También es un órgano fundamental en el sistema político para decirnos cómo leer la Constitución, en qué consiste el alcance de nuestros derechos, y si por el tipo de caso que estamos tratando se le vuelve prácticamente imposible a la Corte comunicarnos a la ciudadanía cuál es el alcance de un derecho constitucional, esto podría justificar la intervención en un caso que en otro tipo de contexto y en otro tipo de caso no sería tratable, ¿no? Entonces, necesitamos, esto supongo que es lo que está presupuesto en la decisión de la Corte de admitir este caso, digamos, necesitamos que el tribunal nos diga cuál es el alcance del derecho de la persona gestante, cuál es el alcance de la excepción del Código Penal, cuál es el alcance de estas normas que tienen que ver con la Constitución Nacional y con derechos de las personas, y que solo puede decidirse si se decide este caso, ¿no es cierto? El segundo punto, ¿por qué es importante FAL? Creo que, bueno, tiene que ver con el anterior, ¿no es cierto? Porque viene a cortar con una controversia interpretativa seria en el sentido de que no era solo una simple controversia acerca del significado de palabras. Esto tenía que ver con el alcance de la protección de derechos y con la aplicación de sanciones penales, ¿no es cierto? O sea, la interpretación más amplia, más restrictiva de esa excepción a la punibilidad derivaba en aplicación de sanciones penales a las mujeres. Entonces, digamos, importante porque en ese momento, hoy ya pasaron otras cosas durante estos 10 años, pero en ese momento tuvo una trascendencia fundamental, porque romper con esa incertidumbre interpretativa tenía que ver nada menos que con la protección de derechos individuales. Ahora, ¿qué hizo la Corte en FAL en términos argumentativos? Que estos van a ser algunos de los temas que más me van a preocupar. Bueno, basó su interpretación del Código Penal y, de algún modo, el alcance de derechos constitucionales, lo basó en una lectura de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino
en el sentido de que el Estado argentino no estaba obligado a penalizar el aborto, en primer lugar, obligaciones internacionales que no reconocen, según interpreta la Corte, un derecho a la vida del feto y de algún modo tampoco un derecho que no, digamos, si existía un derecho, digamos, una imposibilidad de regularlo, de limitarlo, y finalmente que reconocen esas obligaciones internacionales el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio plan de vida. O sea, este punto voy a volver a él en la parte de los déficits del caso, pero me parece importante, por lo menos para mí, ubicar la estrategia de la Corte al decidir el caso. La estrategia pasa por recurrir a las obligaciones internacionales del Estado y, como decía Verónica, asumir que si la Corte no decide, en este caso, podría implícitamente, indirectamente, implicar al Estado argentino incurrir en responsabilidad internacional. Entonces, el centro me parece, si bien hay algo más vinculado, vamos, voy a hacer un poco de spoiler, pero más, a lo que voy a decir después, pero algo más vinculado a principios, pero la Corte no parece estar tan abocada a una construcción de principios, sino más bien a, digamos, llamar la atención o vincular la decisión con estas obligaciones internacionales del Estado. Que por supuesto considero que está bien, que tiene razón, que ha hecho un buen trabajo en ese sentido, pero ha evitado hacer otro trabajo sobre el cual me voy a referir en un ratito. Bueno, por supuesto el caso, como ya se dijo, expuso una problemática que afectaba la efectiva aplicación de las excepciones a la punibilidad del Código Penal que regía desde nada menos que desde 1921. Y finalmente, esto que también mencionó Verónica respecto de qué tipo de decisión toma la Corte en cuanto a lo que ordena, ¿sí? Como ya sabemos, porque fue dicho y aparte todos conocen el caso, digamos, la Corte exhorta, exige, ¿sí? Tanto, digamos, al Estado nacional como a los estados provinciales, asegurar o tomar medidas tendientes a asegurar el acceso a la interrupción del embarazo como consecuencia de la aplicación de la causal, digamos, de violación. Y la consiguiente, digamos, producción de protocolos tendientes a regular el modo en que las personas podrán reclamar por este derecho y esta intervención, y el modo en que los sistemas de salud deberán reaccionar a estas solicitudes, de modo de evitar la judicialización. Esto parece ser un aspecto central del caso, ¿no es cierto? O sea, tomar en cuenta algo que excede el análisis estrictamente jurídico, y por eso este caso fue muy bienvenido por quienes desde la teoría jurídica le dan una importancia central, digamos, al contexto, ¿no es cierto? O sea, no es solo un análisis jurídico en torno a la interpretación de una norma, también es una decisión que dice, miren, ¿qué pasa de hecho en nuestro país con la aplicación de estas excepciones a la punibilidad? Lo que pasa de hecho es que se recurre con buenas o malas intenciones, acá no vamos a discutir eso, a la judicialización de estos casos. Cuando en realidad la judicialización no es necesaria, como bien decía Verónica con su, digamos, paralelo de la legítima defensa y el pedido de permiso para poder ejercerla, ¿no? O sea, lo que está diciendo la Corte es, hay una excepción a la punibilidad, vamos a interpretarla de la manera más amplia posible, en el sentido de que, bueno, lo que todos ustedes ya saben, ¿no es cierto?, de que esas dos
esos dos componentes de ese inciso separados por ese conector, debería ser que esa O sería una O inclusiva, ¿no? Como dicen los que hacen análisis lógico de normas, ¿no? Y no excluyente, y entonces la idea sería que la violación no alcanza solamente al caso de mujeres con discapacidad mental, sino a todas las mujeres, a todas las víctimas de violación o de abuso. Pero para poder sostener, digamos, esta lectura amplia, la Corte, digamos, recurre a justamente al reconocimiento de un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su plan de vida cuando son víctimas de una violación. Entonces, la orden, el exhorto, digamos, a que el Estado tome medidas, esto es lo que algunos llamarían activismo judicial, también Verónica lo llamó así. Yo prefiero, digamos, a mí tengo problemas con la denominación de activismo, en el sentido de que el activismo tiene una carga emotiva tanto negativa como positiva. Los que están a favor del denominado activismo van a ver bien las sentencias activistas, y los que están en contra van a verlas mal por ser activistas. Yo creo que los jueces hacen lo que tienen que hacer, y digamos, tienen que tomar, cuando la violación de un derecho es el producto de una inacción estatal, no creo que sea una opción entre activismo y no activismo exigir la acción estatal, porque lo que hemos avanzado en la discusión sobre derechos, y no solo sobre derechos sociales, sino, como muestra este caso, o el caso Berbige, que también fue mencionado, es que los derechos, tanto los sociales como también los civiles y políticos, para poder ser ejercidos requieren de omisiones y de acciones estatales, y por lo tanto la violación de estos derechos puede deberse a una acción o a una omisión estatal, y cuando se debe a una omisión estatal, lo único que le queda al juez es exhortar a la acción estatal. Entonces, pero sí, y este es el punto donde conecta con alguna de las observaciones que hacía Verónica, este caso es un caso interesantísimo para poder pensar, incluso más allá de la cuestión del aborto, la cuestión del control judicial de constitucionalidad, ¿no? Este caso, junto con otros que también mencionaba Verónica, como el caso Berbisky, como el caso Badar, el caso Mendoza y muchos otros, el caso Río Negro, donde la Corte Suprema, por lo menos por un periodo, no sé si hoy está en la misma línea, pero por lo menos por un periodo importante, reciente, ha entendido que digamos, su rol de guardián de los derechos constitucionales requería, tanto en derechos civiles y políticos como en derechos sociales, requería de órdenes de hacer, requería de una intervención que tuviera como consecuencia, digamos, como sentencia, una orden de actuar. Digamos, no me quiero explayar mucho en este punto, pero si quieren en las preguntas lo podemos desarrollar, pero hay casos que, desde mi punto de vista, y este es uno de ellos, no queda mucho más espacio para hacer otra cosa que la que hizo la Corte. Digamos, la Corte, una vez que reconoce que el derecho está siendo afectado, por ejemplo, como en este caso, por prácticas, por acciones, a veces de particulares, a veces del Estado, ordena, exhorta a tomar medidas para que esas prácticas sean revertidas, ¿no es cierto? Y cuando exhorta a que las prácticas sean revertidas, lo que le dice al poder político, que es el referente fundamental que tiene enfrente para poder actuar contra esas prácticas, es que tome algunas medidas, como por ejemplo, elaborar protocolos que, por un lado, le digan a los médicos lo que tienen que hacer, por ejemplo, no judicializar la intervención, pero por otro lado también protejan a los médicos que quieren hacer la intervención, que legítimamente pueden haber dudado de tener consecuencias penales, justamente por la incertidumbre interpretativa del Código Penal que dijimos que existía. En ese sentido, yo no sé si estoy muy de acuerdo con lo que decía Verónica, y que se nota ahí alguna
referencia al trabajo de Roberto Gargarella sobre el constitucionalismo dialógico. Aquí la Corte no parece entrar en un diálogo con el poder político acerca de lo que debe hacer. Se sabe exactamente lo que hay que hacer. Por supuesto, no es el órgano técnico, digamos, capacitado para poder diseñar ese protocolo. O sea, lógicamente la Corte lo que va a hacer es ordenar, tomar medidas, puede sugerir qué tipo de medidas, como por ejemplo los protocolos, pero desde mi punto de vista, depende de lo que definamos por diálogo y por dialógico, pero en la función de los tribunales, en el sentido de operar como últimos guardianes de nuestros derechos constitucionales en un sistema como el nuestro de control judicial, no abre una instancia de diálogo con el poder político acerca de, por ejemplo, qué se debe hacer. Sí en un sentido, si querés, técnico, ¿no es cierto? De, mira, los jueces de la Corte no se van a poner a escribir el protocolo, incluso hay un tipo de trabajo que no podrían hacer, pero no se abre una instancia de deliberación en torno a lo que se debe hacer. Pero bueno, este es un punto que se podría discutir más, pero sí, en definitiva, es interesante que la sentencia de Fall se inscribe en un tipo de intervención judicial que hasta el siglo XXI resultaba bastante infrecuente, por no decir casi ausente, ¿no? Notamos algunas intervenciones quizá de tribunales inferiores que tenían este tipo de, no sé si conocen el caso Viceconte sobre vacunas en la provincia de Buenos Aires, donde una Cámara Contencioso Administrativo ordena la producción de vacunas. O sea, hay algunos casos, pero este caso es uno de los casos paradigmáticos, ¿no? de esa etapa de la Corte que más o menos entre el 2003 y no sé dónde ubicar el final, pero podría ser el 2012, 13, donde, bueno, por razones que dan para estudios ya empíricos, quizá la Corte enlentece este tipo de intervenciones o se vuelven menos frecuentes, quizá por los problemas que voy a señalar después. Bueno, otra cosa y termino con esto respecto de las cuestiones que me parece que hacen importante este caso para verlo hoy, a pesar de los cambios que hubo, que colocan el caso un tanto anacrónico, pero es importante por todas estas cuestiones. Y la última, fundamental, ¿no? Que el caso Fall fue crucial para informar el debate sobre despenalización del aborto, más allá de las excepciones referidas en el viejo artículo 86, y que luego impactaron en los debates legislativos del 2018 y del 2020. O sea, Fall no puede, digamos, obviarse en la historia del debate público que llega a la sanción de la ley 27610. O sea, sí, nos costaría imaginarnos la ley del 2020 sin el caso Fall, ¿no es cierto? O por lo menos en el 2020. El caso Fall abrió, digamos, y legitimó, porque viene de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un debate en torno a la legalización o la despenalización del aborto que fue fundamental para la sanción final de la ley. Paso a las dificultades del caso. Bueno, las dificultades del caso son las dificultades que tienen este tipo de sentencias y este tipo de control judicial estructural en situaciones o afectaciones estructurales de derechos, que es cómo se ejecuta una sentencia de este tipo, ¿no? Esto es un tema que, como suelo decirle a mis alumnos y alumnas, tanto en las carreras de grado como de posgrado, este es el desafío de las próximas generaciones. O sea, cómo una vez que ya hay un relativo consenso, puede ser, como dije recién, que una composición de la Corte podría enlentecer o hacer menos frecuentes ese tipo de casos, pero
pero lo que hay un cierto consenso, me parece, es que los derechos ya no son vistos, como diría Isaiah Berlin, solamente como libertades negativas. Los derechos tienen que ver tanto con omisiones estatales como con acciones estatales, y los derechos que, digamos, no son solo los derechos sociales los que se aseguran a través de acciones estatales, sino que también los derechos civiles y políticos, como lo sabemos, por ejemplo, con el caso de la libertad de expresión, con todos los derechos, de acceso a la justicia, o sea, de qué forma el Estado asegura el acceso a la justicia. Bueno, no solo impidiendo el acceso a la justicia, también lo asegura proporcionando los medios y las instituciones que hacen posible acceder a la justicia. Por lo tanto, esta distinción que pareció ser tan canónica, ¿no?, entre derechos que se correspondían con inacciones estatales y derechos que se correspondían con acciones estatales, ya no parece ser muy, digamos, apropiada, porque parece que todos los derechos tienen algún aspecto de su ejercicio que se corresponde con una acción estatal y algún aspecto que se corresponde con una acción estatal. Por lo tanto, vamos a tener, quizá con más frecuencia, con menos frecuencia, quizá a nivel de Corte Suprema, quizá a nivel de tribunales inferiores, pero vamos a tener sentencias exhortativas de acciones estatales y de políticas públicas. Ahora, ¿cómo se ejecutan estas sentencias? ¿Qué tipo de diseño, de tecnología tendrían que tener estas sentencias? Es algo que requiere de trabajo intelectual, del trabajo de la academia y del trabajo del Poder Judicial. También de los litigantes, que van a tener que ir acercando ideas acerca de cómo se hace esto. Otra vez vuelvo a la cuestión del constitucionalismo dialógico. Digamos, estas sentencias, digamos, el hecho de que este tipo de sentencias se cuiden de no invadir el territorio de la política, no las convierte necesariamente en dialógicas en el sentido de que el Poder Judicial se pone a dialogar con el Poder Político a ver cómo serían. Yo aquí remito a un ejemplo que siempre me pareció muy ilustrativo, que es el caso de lo que en Estados Unidos se llaman las injunctions progresivas, ¿no? Donde el Poder Judicial, frente a este tipo de situaciones, empieza exhortando, como diríamos nosotros, u ordenando una acción estatal, pero puede que no defina con detalles qué tipo de acción estatal se requiere. Pero eso no quiere decir que ahí termina la cuestión, sino que a partir de ahí el Poder Judicial o el tribunal que tomó esta decisión va a tener una responsabilidad de monitorear la ejecución de esa orden, y si esa orden no es cumplida, el tribunal podría, como sucede en el caso de esas injunctions, es un tema procesal, digamos, puede, digamos, escalar en la orden. O sea, la primera orden puede ser, mire, va a tener que hacer unos protocolos, pero si en 6 meses no veo los protocolos, va a tener que diseñarlos de esta manera y le doy 15 días para que me traiga. O sea, hay un tipo de trabajo que yo no lo veo como un diálogo en cuanto al fondo. Acá la cuestión es simplemente, te doy una oportunidad de avanzar, pero tengo una responsabilidad como tribunal de monitorear ese avance, y también tengo la facultad de avanzar mucho más intrusivamente cuanto menos respondes a mi orden. Este tipo es un ejemplo, es un tipo de tecnología procesal, digamos, que podría ayudar a la ejecución de este tipo de sentencias. Lo mismo pasó en Berbigi con el caso de superpoblación carcelaria. Digamos, la Corte prácticamente dijo, bueno, ya está, ya con la sentencia yo ya le di al demandante, al CELS, la oportunidad de sentarse en una mesa con el ministro de Justicia y o de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a trabajar sobre la ejecución de la sentencia. No, mire, necesito que no me deje solo con el Estado, porque si usted se va de la mesa, nunca más me llama el ministro de Justicia para sentarme, siempre va a estar más ocupado, va a estar ocupado y no. Entonces, me parece que ahí hay un desafío. Este caso
como otros que mencioné, responden a ese desafío, ¿no? Porque después de 10 años de la sentencia, no sé cómo va la cuenta, pero hasta donde yo conozco, creo que había solo 16 provincias que habían instrumentado protocolos en línea con el caso. Bueno, conocemos la situación del gobierno nacional, que cuando el ministro de Salud en el año 2019, 18-19, produce por resolución ministerial el protocolo que, digamos, apuntaba a que sea el protocolo que bajara a las provincias. Creo que a los 2 o 3 días de la emisión del protocolo, el protocolo es derogado por orden presidencial y, digamos, renuncia al ministro. Digamos, este tipo de situaciones son las que justamente hacen, digamos, pensar que el tribunal tiene que tener un rol diferente al que ha tenido o tiene. Si me preguntan mi vaticinio, no creo que este tribunal en su actual composición vaya en esa dirección, justamente porque ha sido muy explícito muchos de sus jueces en que son, digamos, deferentes hacia el poder político, y entonces veo acá una tensión, ¿no es cierto?, entre esa visión sobre el rol de la Corte y este tipo de casos. ¿Qué es lo que no hizo el fallo? Es el tercer punto de mi propuesta de hoy. Bueno, creo que justamente como se abocó intensamente, digamos, a demostrar las obligaciones internacionales del Estado argentino en esta materia, a interpretar las obligaciones internacionales y a, de algún modo, justificar la decisión en su obligación de cumplir con los acuerdos internacionales para evitar la responsabilidad internacional, yo creo que la Corte perdió una oportunidad interesante de elaborar un argumento, digamos, interpretativo de la Constitución Nacional aplicada al caso, pero con más énfasis en una construcción digamos, de principios, ¿no? O sea, la Corte no hace un desarrollo profundo en materia, por ejemplo, de autonomía personal de la persona gestante, y mucho menos, pese a que el caso para mí, era un caso interesantísimo para vincularlo con la cuestión de igualdad y violencia contra la mujer. Algo parecido a lo que, como decía Verónica, bueno, pero Verónica refirió a Artaya Murillo, pero como algo parecido a lo que hace en el 2012 la Corte Interamericana en el caso González contra México, donde vincula la violencia contra la mujer. Recuerden que el caso es el caso referido a los asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, y la Corte Interamericana justamente asocia este caso de violencia masiva, estructural contra la mujer, con una cuestión de igualdad. Y a partir justamente de este caso empieza a elaborar una interpretación del artículo 24 de la Convención, donde, a través de la cual, digamos, no entiende la igualdad solo como trato no discriminatorio, como trato no arbitrario, sino que también cree que el mandato de la Convención en materia de igualdad exige prestar atención a la situación de vulnerabilidad de grupos, de situaciones de subordinación de grupos. Y que un caso como el de Ciudad Juárez, donde aparecen 300 mujeres asesinadas a lo largo del tiempo, sin ninguna acción estatal que impida que eso se produzca, o que investigue por qué se produce, o que sancione a quien, ¿no? Acá Velázquez Rodríguez, digamos, hace a la afectación de la igualdad ante la ley por parte del Estado mexicano. Un argumento de estas características, creo yo, era interesante en este caso, porque estamos hablando justamente de violencia sexual, de casos de violación, y que al momento, por lo menos en el contexto en el que se decide el caso, donde había nada menos que justificar que la excepción alcanzaba a todos los casos de violación, era un caso que nos proporcionaba, yo creo, el contexto para vincular la violencia sexual estructural contra la mujer y una lectura de la excepción lo más amplia posible, justamente como una forma del Estado de tomar medidas contra esa situación de desigualdad estructural
manifestada a través de la violencia sexual. Yo creo que el caso comprensible, la Corte lo ha hecho en otros casos también, digamos, parece ser una Corte, por lo menos en esos tiempos, más reticente a la construcción de argumentos basados en principios que a la referencia a obligaciones internacionales. Parece como más convincente, quizá supongo la Corte habrá evaluado, estoy conjeturando, más convincente la apelación a la obligación internacional que a extraerle a nuestro texto constitucional y a nuestros textos internacionales de derechos humanos un significado construido a partir de estos principios. También es cierto que hay que contextualizar, y termino ya ahora con la última parte de mi presentación, que vinculada a los hechos nuevos. Quizá la Corte no tuvo más remedio que hacer lo que hizo en ese momento, pero también han pasado otras cosas desde que se decidió el caso Fall. Como sí dijo Verónica, el caso Artavia Murillo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 decide el caso Artavia Murillo, donde elabora, acá sí, un poco lo que en espejo con mi crítica, digamos, al caso por su déficit en materia de elaboración de argumentos basados en principios, digamos, la Corte de Artavia Murillo sí elabora un concepto de autonomía progresiva, un concepto de protección progresiva de la vida del feto o del embrión, vis a vis la protección de la autonomía de la mujer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, se vuelve muy difícil y casi imposible resolver casos sin recurrir a este tipo de argumento, como el que la Corte Interamericana sí desarrolla en Artavia Murillo. Ya lo mencioné también, hecho nuevo, el caso González contra México, Campo Algodonero, del 2012, donde la Corte elabora sobre esta relación que ya mencioné entre igualdad y violencia contra la mujer, violencia estructural contra un grupo en situación de desventaja estructural. Entonces, estos casos, si tuviéramos este ejercicio contrafáctico, digamos, si la Corte hubiera conocido estos casos antes de decidir Fall, y tendría algunos elementos para enriquecer argumentos de principios en torno al caso y no solo referencias válidas y fundamentales también a responsabilidad internacional. Por supuesto, un hecho nuevo, la ley que todos conocemos de diciembre del 2020, promulgada en enero del 21, la 27610, que sin duda, como dije al principio, recoge algunas de las lecciones que nos daba la Corte en Fall en torno a cómo mejorar la regulación del aborto no punible y también cómo regular el caso de la despenalización del aborto hasta la semana 14. Así que, digamos, yo creo que el caso fue un caso importantísimo, como dije, en el proceso, ¿no?, de discusión, de diálogo, de deliberación pública que tuvimos en la Argentina, que termina con esa ley que sin duda recoge aspectos de la interpretación de la Corte en Fall. Y finalmente, el último episodio en esta historia es el caso que decidió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace un par de semanas, en junio del 22, el caso Dobbs, que lo traigo porque el debate en Argentina, como en todos los países, en torno a la punición o no punición del aborto, no concluyó con la ley del 2020. Y va a seguir, y de hecho tengo entendido, aunque no he hecho investigación yo directa, pero que hay casos en los tribunales, digamos, desafiando la constitucionalidad de la ley 27610, y seguramente en algún lugar se está discutiendo la modificación o la derogación de esa ley. O sea, el debate es permanente. Estas cosas, como sabemos, justamente a raíz de la historia del país del norte, digamos,
esto es un debate permanente, pero que, de vuelta, me parece interesante que, así como el caso Roe versus Wade, que entiendo que todos conocen, fue parte de, digamos, sus argumentos, fueron parte de los argumentos también, o fueron inspiradores de argumentos vertidos tanto, si quieren, en algún lugar de la cabeza de quienes decidieron el caso Fall, pero también en la sanción de la ley de diciembre del 2020, y cómo ese caso va a influir en nuestros debates futuros sobre la materia. Y yo creo que se impone una lectura correcta de ese caso, en el sentido de que el caso no tiene nada que ver con nuestro debate. O sea, el caso se circunscribe justamente a una cuestión de jurisdicciones, y no de principios, no habla de derecho del feto, no habla de derecho a la vida, no se mete con la autonomía de la mujer. Lo que simplemente dice el fallo, que es terrible para el contexto de los Estados Unidos, pero influye poco en nuestro debate, que esto es una cuestión a decidir por las legislaturas estatales. Aquellas legislaturas estatales que quieran decidir la despenalización lo van a poder hacer, y aquellas que decidan penalizar el aborto, en todos los casos, incluidos los de violación, lo va a poder hacer. Esto es lo terrible, ¿no es cierto? Pero van a existir, como existen hoy, estados como Nueva York o California, que van a ser ampliamente permisivos, y estados como Texas o Alabama o Ohio, que van a ser o son altamente restrictivos. No así el caso en concreto de Dobbs, que es el caso de la ley de Mississippi, que la ley queda en pie con un aborto no punible hasta la semana 15. O sea, el caso, fíjense, a tal punto no entra en el debate de fondo, digamos, sostiene la constitucionalidad de una norma como esta de Mississippi, que para los Estados Unidos es una norma conservadora, porque el caso Roe impedía a los estados penalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Y mientras que esta ley, que justamente está en debate en Dobbs, impide la penalización hasta la semana 15, pero permite la penalización después de la semana 15. En fin, estas son algunas reflexiones, nada de lo que digo son juicios definitivos, pero me parece que es muy positiva la invitación a pensar, digamos, sobre este caso a 10 años de su decisión, y con todo lo que ha pasado en esos 10 años, que no es poco, ¿no? En nuestro país y en el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. En lo personal, lamentablemente no contamos para el aplauso que seguramente recibirías después de tu exposición. Te vuelvo a agradecer de que hayas compartido conmigo este panel, y obviamente al Instituto de Estudios Judiciales, a todas las autoridades que no solo lo han organizado en 2020, sino que han mantenido el interés en este tiempo para poder llevarlo a cabo. Por lo menos en el chat no vi ninguna pregunta, no sé si alguno tiene alguna pregunta que formular. Si es así, que por ahí la escriba en el chat ahora, sí, por ahí la vemos. Así. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, pero bueno. Lo dialógico no lo pudimos hacer, del constitucionalismo dialógico, pero el derecho a réplica, pero comparto plenamente que entiendo. El diálogo justamente son dos voces, no tendría derecho a réplica a la Corte si le contestan y no puede despedirse si no hay un caso, así que hay cosas que también a mí me hacen ruido de las teorías del constitucionalismo dialógico. No, ahí lo único que yo llamo la atención sobre eso, y yo sé que la tesis de Roberto es súper compleja y rica, pero digamos, yo creo que la función del Poder Judicial en última instancia es hacer valer los derechos constitucionales contra las decisiones mayoritarias, y descansar sobre un cierto nivel de diálogo
podría ir en dirección opuesta, digamos. Entonces, sería cuidadoso, ¿no? No es que estoy, digamos, en desacuerdo con la noción de un diálogo entre poderes, pero cuando los tribunales son, como nuestro país, los encargados de velar por la vigencia de la Constitución Nacional y de los derechos allí reconocidos y de los tratados internacionales, el diálogo tiene un límite, eso quiero decir, ¿no? El diálogo tiene un límite porque el diálogo podría ser un diálogo permanente y hay un punto en el cual hay personas con derechos afectados, digamos. Entonces, pero bueno, estoy seguro que hay respuestas para mi crítica también, pero esa es un poco la prevención, el alerta en torno a ese punto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Verónica, gracias a todos y a todas por escuchar. Espero que, aunque no haya preguntas, espero que no se hayan aburrido. Pero, sí, así pero que bueno. Bueno, les agradecemos. Bueno, ojalá que la próxima sea presencial, pero bueno, vamos al camino a la vuelta a la presencialidad en todos lados, así que bueno, les agradecemos a todos los que han permanecido en esta jornada, nuevamente a las autoridades del instituto, y bueno, y de esta manera entonces, no habiendo preguntas, vamos a dar por concluida esta exposición. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y en lo personal nuevamente, gracias Roberto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.